Ahí va. Bien. Bueno, buen día a todos, a todas, a los que están conectados y a los estudiantes de la cátedra de paleobiología y otros estudiantes que se A han todas, sumado. a los que están conectados y a los estudiantes de la cátedra de paleobiología y otros estudiantes que están todas, a los que están conectados y a los estudiantes de la cátedra de paleobiología y otros estudiantes. Puede faltar. Ahora sí. Bueno, empezamos de vuelta. Buenos días a todos los que están conectados y a los presentes, estudiantes de la carrera de biología, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Damos inicio a esta cuarta charla magistral en el contexto de la cátedra y con el auspicio de la Asociación Paleontológica Argentina. Hoy hemos sumado a una nueva colega y referente de la Argentina, la doctora Claudia Marcicano, que la invitamos a participar en esta aventura de contar la historia de la vida en la Tierra a través del registro fósil, con la idea de que referentes de nuestro país nos cuenten acerca de sus temas de investigación y que tienen que ver con esta larga historia de la vida en la Tierra, a través del registro fósil de la Argentina y del mundo. Bueno, en esta oportunidad la doctora Claudia Marcicano aceptó esta invitación, lo cual nos enorgullece un montón. La doctora Claudia Marcicano es bióloga, licenciada y doctorada en la Universidad de Buenos Aires, es docente de la licenciatura en paleontología en la UBA e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, donde además ha formado una gran cantidad de recursos humanos, de los cuales actualmente forman parte varios de mis colegas y jóvenes colegas paleontólogos, como yo. Claudia es especialista en paleontología, es una de las paleontólogas famosas de la Argentina, y su principal interés es la investigación de la evolución de los tetrápodos basales del Paleozoico tardío y el Triásico continental de Gondwana. Como dije, Claudia es una referente nacional e internacional en esta temática y una de las pocas paleontólogas de Argentina dedicada al estudio de estas formas tempranas de vertebrados terrestres. En este contexto, lidera investigaciones y exploraciones en diferentes partes del mundo, especialmente en el sur de Gondwana. Esto la llevó el año pasado, entre otras tantas contribuciones científicas que ha hecho, a dar a conocer a Gaiasia, un vertebrado terrestre basal gigante descubierto en Namibia, cercanamente emparentado al origen de los tetrápodos y publicado en la prestigiosa revista Nature. Ya les he contado a los estudiantes qué significa publicar en Nature, entonces esto para nosotros es un gran logro. Y quería contar como dato de color que para mí es muy relevante e inspirador esta contribución que hizo Claudia de este tetrápodo nuevo basal de Namibia resultó ser la tapa de la revista científica Nature, que eso tiene otro valor, otra ponderación, quiere decir que el trabajo es mucho más que importante, siendo la primera paleontóloga argentina que lidera un trabajo publicado en esta prestigiosa revista científica de prestigio mundial. Así que bueno, le damos la bienvenida a la grosa de Claudia. Muchas gracias, Claudia, por estar. La verdad que estamos muy contentos. Subís la vara de todas estas charlas que venimos dando y bueno, para nosotros acá desde la Universidad Nacional de San Juan es un orgullo tenerte. Gracias, Claudia. Gracias, Ceci, por la presentación. Yo me siento... Gracias, gracias. Eh, la clase, un poco, la charla clase de hoy, yo digamos que la armé un poco como para ponernos en contexto, porque creo que Gallacia fue muy importante el descubrimiento, pero además a mí una de las cosas que siempre me interesó, y vamos a hablar un poco, es siempre todo dentro de un contexto paleogeográfico, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué se conoce? O es un poco la lectura del registro fósil. A veces hay que aprender y a veces hay que, como de alguna forma, leerlo, ¿no? Como despegarse un poco y ver qué es lo que tenemos, de dónde lo tenemos y qué es lo que nos está diciendo. Así que voy a hablar un poco de el origen de Tetrápoda, qué se sabe, qué fósiles son icónicos,
qué cosas nos están mostrando. Y después vamos a ver un poco la diversificación temprana de los tetrápodos en líneas generales y vamos a ver un poco todo ese contexto paleogeográfico. ¿Sí? Cualquier cosa, después ya me pueden preguntar y les aclaro cosas que no hayan sido del todo claras, valga la redundancia. Bien, cuando hablo un poco de origen de tetrápoda, sabemos que los primeros tetrápodos, en realidad estamos dentro de un grupo de peces sarcopterigios, es decir, los que llamamos peces de aletas lobuladas. Dentro de ese gran grupo hay un clado muy importante que se llama tetrapodomorfa. ¿Sí? Los tetrápodos están dentro de tetrapodomorfa y hay toda esa línea de peces que ahora se los voy a mostrar con, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Estos peces tetrapodomorfos tienen una serie de características, ¿sí? Novedades evolutivas que justamente van como mostrando estos grupos de peces, toda una serie de adquisiciones, ¿sí? En forma paulatina, de alguna forma, de características que van a permitir a los, en realidad, a los primeros vertebrados incursionar y de alguna forma conquistar más tardíamente lo que es el medio terrestre. Es lo que nosotros de alguna forma llamamos la terrestrialización por parte de los vertebrados. Acuérdense que los peces ya estaban en los medios acuáticos de agua dulce, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el pasaje del medio acuático justamente al terrestre. Uno de esos peces tetrapodomorfos tempranos, este es justamente Eustenopteron, bastante famoso, se conocen muchos ejemplares, ¿sí? Principalmente la mayor cantidad de ejemplares se conocen del norte de Canadá, de depósitos del Devónico superior. Eustenopteron, que ustedes lo pueden ver ahí, es bien pez, sin ninguna duda, ¿sí? Tiene una característica muy particular en sus aletas pares, particularmente en las pectorales, y es que cambia la forma de articulación entre el elemento más proximal de la aleta, que es homólogo al húmero en los tetrápodos, con la cintura pectoral. Ya deja de ser un contacto prácticamente plano, por supuesto con cartílagos intermedios, sino empieza a ser un contacto entre una cabeza articular dentro de una concavidad. Con lo cual nos está hablando de que el movimiento rotacional que poseía esa aleta es totalmente diferente al resto de los sarcopterigios. Por eso este grupo se los llama, justamente se los pone dentro de esto que es tetrapodomorfa. Le puse ahí más o menos estos peces tienen aproximadamente unos 60 centímetros de longitud y la mayoría de estos peces tetrapodomorfos son más o menos de alrededor de 1 metro. Algunos son más grandes. Otro ejemplo, ¿sí? De estos peces en la línea hacia tetrápoda es justamente Epistostege. Epistostege es también, si se fijan ahí, tienen una escala, esto es 1 metro, eso, o sea, el animal completo más o menos mide 1,30 m aproximadamente. Y ya Epistostege empieza a mostrar algunas características que lo hacen más cercano a tetrápoda y tiene que ver con la forma del cráneo. Sí. En los peces, y volvemos de nuevo para atrás, fíjense cómo es el cráneo de Eustenopteron, los peces tienen ese cráneo, digamos, en forma más abovedado, con las órbitas bien laterales, con las órbitas bien anteriores, ¿sí? O sea que en realidad el hocico, hablando de un hocico entre comillas, es bien corto y la zona postorbitaria es bien larga. Además, esta zona es larga porque, por supuesto, están todos los huesos operculares, ¿sí? Relacionados al cráneo, entonces hacen que en realidad la zona postorbitaria sea bien importante, mucho más larga que la preorbitaria. Cuando volvemos de nuevo a Epistostege, empezamos a ver, tiene las órbitas, están acá arriba, ¿sí? Acá. Empieza a haber un alargamiento de la zona preorbitaria, ¿sí? Y la zona postorbitaria empieza a ser un poco más corta y hay una reducción de los huesos operculares. Acuérdense que estamos dentro de sarcopterigios, o sea que estos animales, además de tener branquias funcionales, tenían pulmones funcionales, ¿sí? Es decir, que podían de alguna forma utilizar esos pulmones, llenarlos de gases,
¿sí? Y utilizarlos para intercambio gaseoso y en muchas ocasiones lo que los utilizan es como ocurre con el otro gran grupo, que son los actinopterigios, de llenarlo de gases también para moverse en la columna de agua. Estos fósiles, ¿sí? Son muy importantes. Pictoteje no es tan abundante, no se conocen muchos ejemplares, y se ha hecho mucho avance con estos grandes peces, con todo lo nuevo de hacer micro-CT scan, es decir, de poder escanearlos. Una de las anécdotas que les cuento a veces a mis estudiantes también es que se conocen mucho de estos ejemplares hace mucho tiempo, pero los museos que poseían los ejemplares no los dejaban preparar. O sea, no querían, por ejemplo, preparar, acá las pueden ver ustedes, las aletas pectorales que están totalmente cubiertas de sus lepidotricos y escamas. No lo dejaban preparar porque no querían que se estropearan los fósiles, con lo cual tampoco se podía ver mucho, al haber pocos ejemplares y muchos de ellos completos, no se podía ver justamente cómo era la relación entre las articulaciones en las aletas pares, un poco cómo eran las homologías con los elementos del endoesqueleto. Así que digamos que en los últimos 15 o 20 años esto ha cambiado bastante y hemos logrado poder escanearlos y se ha logrado entender un poco más cómo es todo este pasaje. Otro fósil icónico que ustedes probablemente conozcan o hayan escuchado hablar es Tiktaalik. Tiktaalik también proviene del norte de Canadá. Se conocen, en realidad, ejemplares completos, se conocen un ejemplar completo y otro un poco más incompleto, que entre los dos más o menos reconstruyen un animal. Este animal viene de los mismos yacimientos, o sea, de las mismas áreas de Devónico, también esto es Devónico tardío, de donde vienen también, de donde se conoce Eusterópteron y Epiltosteje. Sí, hay unos afloramientos espectaculares, que muchos de ellos son marinos marginales, pero Tiktaalik es continental, ¿sí? Hay también, son lacustres. Y Tiktaalik ya muestra como un paso más allá, ¿no? Un paso más cerca, por eso dentro de la filogenia está más cercano a los tetrápodos, como un paso más ahí, ¿sí? En Tiktaalik lo interesante que tiene es que, si ustedes lo ven, tiene un cráneo que parece un cráneo de un tetrápodo, ¿sí? Es decir, el cráneo tiene una zona preorbitaria importante, acá están las órbitas, ¿sí? La zona preorbitaria es muy importante. ¿Qué me está diciendo una zona preorbitaria importante y alargada? Me está hablando de un desarrollo de toda la zona esfenoidal que está relacionada con los lóbulos olfatorios. Ustedes piensen que hay todo un... no- pasar del medio acuático al terrestre, el primer desafío es vencer la gravedad, ¿sí? Acuérdense que en el agua es un medio más denso, con lo cual el agua da sustentación a los animales que viven en ella. Cuando uno pasa del medio acuático al terrestre, ya no tenemos el agua que nos da sustentación, entonces colapsamos contra el sustrato, nos agarra la gravedad y nos, ¡pum!, nos aplasta. Entonces hay toda una serie de cambios anatómicos que van a permitir que los animales, cuando empieza la terrestrialización, de alguna forma se puedan despegar del sustrato, sostener el cuerpo y poder realizar una locomoción sobre el sustrato. Pero además hay toda una serie de cambios fisiológicos que tienen que ver con los órganos de los sentidos, que tienen que ver con el evitar la desecación, que tiene que ver con los desechos nitrogenados y cómo los eliminamos. Hay todo un espectro de problemas a resolver. Y uno de ellos que se ve reflejado en el esqueleto es justamente el desarrollo del olfato. En realidad el olfato es, ustedes saben que tiene un epitelio en el cual hay difusión de elementos químicos, ¿sí? Del medio para dentro de, digamos, dentro del epitelio sensitivo. En el agua no hay problema porque la difusión se realiza en el agua, ¿sí? En un medio acuoso. Es decir, que lo que hacen los animales que viven en el agua, lo que hacen es, de alguna forma, oler los compuestos químicos que están disueltos en el agua. Pero cuando pasamos al medio terrestre, lo que tenemos que oler son compuestos químicos que están disueltos en el aire, ¿sí? Y de eso tiene que pasar a un medio acuoso para que nosotros podamos oler, ¿sí? Entonces hay toda una serie de adaptaciones,
¿sí? Que tienen que ver con el desarrollo de justamente de un hocico, de una serie de epitelios, de una serie de facilitaciones para que ese proceso en el interín se humedezca el aire y pueda ocurrir esa difusión. Eso entre muchos cambios, pero sí lo podemos ver en los fósiles. Fíjense ustedes, ¿sí? Aunque muchos de estos organismos eran acuáticos y seguían siendo acuáticos, hay todo un desarrollo de la parte de los lóbulos olfatorios. Pero muy importante en Tiktaalik es que se pierden toda la serie opercular. Tiktaalik ya no tiene más operculares. No significa que no tenga branquias funcionales. Lo que no tiene ya es la serie de huesos que conectan el cráneo, la serie opercular, y que de alguna forma cubren parcialmente la cintura pectoral. ¿Qué es lo que pasa? Se desconecta, por ende, el cráneo de la cintura pectoral. Y eso lo que permite es que haya una cierta movilidad más independiente entre la cabeza y la cintura. Los peces mueven como un bloque, ¿sí? La parte pectoral con respecto con el cráneo, porque justamente los operculares lo que hacen forman como un anillo alrededor justamente del cuello, ¿ok? Entonces Tiktaalik tiene, ya vemos que tiene otras, como otras características, otra movilidad, ¿sí? Tiene la cabeza, indudablemente la podía movilizar con respecto al resto del cuerpo, pero fíjense que todavía tiene una cubierta de escamas muy importante, y si miramos acá en el fósil se ven, tiene radios, ¿sí? En el extremo de las, por supuesto, de las aletas pectorales. Tiktaalik, al igual que todos estos peces tetrapodomorfos, en el, digamos, en el borde distal de las aletas pares, pectorales en particular, termina con radios dérmicos, ¿sí? Es decir, tengo lepidotrícos, ¿ok? Pero sí, Tiktaalik muestra también cosas súper interesantes, como por ejemplo tienen más movilidad también entre los segmentos internos de la aleta, pero todavía sigue siendo un pez tetrapodomorfo. ¿Dónde está el gran salto? ¿Dónde podemos decir, bueno, dónde está, dónde están los primeros tetrapodomorfos que en realidad se desplazaban ya o podían moverse dentro del medio terrestre? Eh, Se dice de alguna forma se utiliza convencionalmente dentro de los tetrapodomorfos, se habla de los tetrapodomorfos peces y los tetrapodomorfos con dígitos. Los primeros tetrapodomorfos con dígitos, es decir, que ya en la parte distal de las aletas pares no hay más radios dérmicos, sino que tengo dígitos. Eso ocurre en el Devónico superior y hay, vamos a ver, les voy a mostrar, hay muchos fósiles en varias localidades, se conocen, pero los más completos que ustedes deben de haber visto, pues se conocen hace muchos años, son Acantostega y Tiostega. Acantostega y Tiostega se lo conoce de un ejemplar prácticamente completo y después de restos sueltos. Vienen de depósitos de lacustres bien continentales del Devónico superior de Groenlandia. Em, lo que tienen es que ambos ejemplares son bien diferentes, ¿sí? Y además de ser distintos, ahora los vamos a charlar un poco, además de ser bien distintos, se los ha encontrado en facies diferentes dentro de la sucesión lacustre, con lo cual también habla un poco de sus hábitos de vida, ¿no? De su paleoecología. Acantostega es un animal muy robusto, ¿sí? Es decir, tiene costillas muy desarrolladas, tiene una cintura pectoral bastante masiva, ¿sí? Y además también tiene una cintura pélvica bastante grande, ¿sí? Eh, Tiene un cráneo bien osificado, tiene un postcráneo bastante osificado. Y algo bastante interesante que tiene es que se puede ver que hay presencia, entre comillas, de un codo, ¿sí? Es decir, que hay flexión entre los elementos más proximales y el resto distal del miembro anterior, pero no así en el posterior, ¿sí? Era un animal
adaptado a la vida acuática, que se podía desplazar sobre la tierra, pero los miembros posteriores son mucho más rígidos, ¿sí? No hay una articulación, digamos, tipo bisagra entre el fémur y el resto del miembro. Esto se cree que entonces que este animal tenía un poco las patas dirigidas hacia atrás, ¿sí? Y las utilizaba justamente para la natación, un poco como si fuera un cetáceo, ¿no? Bueno, podríamos decir. El otro ejemplar, muy conocido, como les dije antes, de la misma sucesión, es Acantostega. Acantostega fue un hito en la historia del estudio de los tetrápodos basales o de los primeros animales que incursionaron en el ambiente terrestre, porque se conocen muchos ejemplares. Cuando fue descrita originalmente no existían los micro-CT scans, así que esta sí fue, al haber muchos ejemplares, hubo la posibilidad de prepararlo. ¿Sí? Si se fijan, acá hay un ejemplar, acá hay un cráneo, acá hay otro, ves que están todo preparado para ver justamente las estructuras internas del basicráneo, y inclusive hay ejemplares donde se los ha hecho cortes sucesivos del cráneo y pulidos para poder ver bien la evolución de todo el endocráneo y de los órganos de los sentidos, por supuesto de las estructuras óseas asociadas a los órganos de los sentidos. Acá se pudo, pero Acantostega, más o menos lo mismo que Ictiostega, tiene un tamaño similar, metro, metro y medio, era un animal mucho más acuático. ¿Sí? Está mucho menos osificado, las costillas son muy pequeñas, ¿sí? Y en realidad tiene una cola, una aleta caudal muy desarrollada, con muy fuerte la parte de los radios dérmicos. Lo que es interesante que yo les dije a ustedes es que las facies son distintas, mientras que los fósiles de Acantostega fueron encontrados dentro de la sucesión lacustre, lo que se llaman las fases de offshore, es decir, de la parte del lago abierto, digamos, lago profundo, lo cual estaba hablando de un animal que vivía en realidad dentro de la parte distal del lago, no de la cuenca. El ejemplar completo y los huesos que se conocen de Ictiostega, que es esa forma mucho más robusta, se encuentran en las fases mucho más proximales dentro del depósito lacustre. Con lo cual está hablando de un animal que, bueno, mucho más anfibio, ¿no? Es decir, de alguna forma vivía gran parte de su vida en el agua, pero podía incursionar perfectamente en el medio terrestre. Acuérdense de que estamos hablando de animales que siempre van a vivir atados al medio acuático porque tienen reproducción en el agua. Recién el divorcio, de alguna forma, de los primeros tetrápodos en ese proceso de terrestrialización del medio acuático para la reproducción va a ser con los amniotas, ¿sí? Pero todavía no, todavía se necesita el medio acuático para la reproducción. Entonces, digamos que en líneas generales, si yo tengo que observar qué pasa desde Eustenopteron, Tiktaalik, acá tengo a Acantostega y Ictiostega, todos estos tetrapodomorfos del Devónico superior, lo que vemos es que justamente en esta sucesión vamos a ver que las costillas pasan a ser elementos muy importantes, porque son los elementos donde se van a fijar toda una musculatura que le va a dar sustentación al tronco, ¿sí? Acuérdense de la gravedad, pasa a ser nuestro no enemigo, pero más o menos. De alguna forma tenemos que, el tronco se tiene que volver un poco más rígido para que los miembros y las cinturas puedan levantar la columna y de alguna forma despegar del sustrato y facilitar la locomoción, ¿no? Entonces las costillas se vuelven muy importantes. Por supuesto, se vuelven sumamente importantes que las cinturas se agranden. Miren el tamaño de la cintura pélvica de Eustenopteron, ¿no? Por supuesto, ninguna de las dos está conectada con la columna. Las cinturas son cada vez más importantes y justamente se conectan con la columna de forma tal que los miembros pueden levantar el cuerpo y levantar así el tronco junto con las cinturas. El cráneo cambia, que lo habíamos visto ya en Tiktaalik, el cráneo de la zona preorbitaria es más importante,
se desconecta el cráneo de la cintura pectoral, con lo cual hay más movimiento, y las órbitas se vuelven dorsales. ¿Qué significa esto? Que por supuesto estos animales muy probablemente se movían en el agua en la interfase, ¿sí? Entre, como piensen como un cocodrilo, ¿sí? Se mueven en la interfase y tienen los ojos para arriba, ¿sí? Porque digamos que paleoecológicamente era la forma en que ellos de alguna forma probablemente acecharan otros presas y como podían respirar justamente oxígeno atmosférico, también mantienen el hocico un poco fuera del agua y también pueden respirar, ¿sí? Igual las branquias las preservan. Se cree que las branquias eran funcionales justamente para actuar y ayudar en la eliminación de los desechos dihidrogenados, como si fuera complementando el riñón. ¿Sí? Pero todo este pasaje hay fósiles y tenemos muy buenos fósiles. Todos ellos, como les decía antes, del Devónico superior. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos huellas. Acá los que me conocen saben que yo también siempre fui muy interesada en las rastrilladas y en las huellas como complemento importantísimo en el registro fósil. Muchas veces es lo que tenemos y no podemos desecharlo. Desde hace mucho tiempo se conocen huellas de sucesiones tanto de Australia, se conocen de Irlanda, de la isla de Valentia, como del Devónico medio también de Polonia. Y estas huellas, ¿sí? Que muestran una sucesión de pasos, se han hecho cálculos, miren, las de Valentia son enormes, miren hay 3 rastrilladas, ¿sí? Son bien grandes, por acá la ven, ¿sí? Se han hecho cálculos del tamaño del animal, un animal también de aproximadamente entre 1 metro y 1,5 metros, y donde en algunos casos en estas huellas se ven marcas de dígitos, ¿sí? Sobre todo se ven muy bien marcas de dígitos, que acá un poco las han dibujado, en estas de Polonia. ¿Qué significa esto? ¿Qué me están diciendo estas huellas? Por supuesto no voy a sacar ni género, ni especie, ni remotamente, porque bueno, digamos que los caracteres que yo utilizo para hacer taxonomía de todos estos grupos no están en las huellas o en el extremo distal en los autopodios, sino que justamente están en el cráneo. Pero las huellas sí, lo que es interesante es que son mucho más jóvenes que estos fósiles. Mientras que la mayoría de los fósiles corpóreos de estos primeros tetrápodos, ¿sí? Como les puse ahí, se conocen 15 géneros, después les voy a mostrar en un mapa cuál es su distribución paleogeográfica. La mayoría de ellos se conocen del Devónico superior alto. Las huellas, que están bastante bien acotadas desde el punto de vista temporal, ¿sí? En sus sucesiones, son del Devónico medio, ¿sí? Es decir, que las huellas que nos están mostrando una sucesión de locomoción de un tetrápodo, ¿sí? Donde puedo diferenciar perfectamente los autopodios, son más antiguas, ¿sí? Bastante más antiguas, justamente que los fósiles. Algo que muchas veces ocurre, ¿no? El registro fósil no es exactamente, no se está mostrando exactamente la sucesión temporal, pero bueno, por eso hay que aprender a leerlo también. Otra cosa que es interesante, no es solamente que tengo huellas más antiguas que los fósiles, sino que cuando uno mira dónde los encuentro, siempre hay que mirar los ambientes, ¿no? Siempre, bueno, ¿y en qué ambientes encuentro estas huellas? ¿En qué ambientes encuentro los fósiles? ¿Son todos en el mismo lugar? ¿Son todos el mismo tipo de sucesión? Lo que es interesante es que justamente las huellas, yo le dije había 3 localidades, Irlanda, Polonia y Australia. Las huellas provienen de 3 localidades muy diferentes y ambientes muy distintos, ¿sí? Unas provienen de planicies, de interdunas eólicas, otras vienen de lagunas de backshore y otras vienen de sistemas fluviales tipo efímero. Mientras que los peces tetrapodomorfos se los conoce de sistemas fluviales y deltaicos.
Cuando voy al registro del Devónico superior de huesos, justamente están en facies y en ambientes totalmente distintos. Entonces, nuevamente esto es un problema. No es un problema, pero nos hace pensar el registro. Si yo tengo ambientes tan diversos ocupados por esos primeros tetrápodos, y además ahora les muestro una distribución de huellas y de huesos sumamente amplia a lo largo de prácticamente no solamente de la Rusia, sino también en Gondwana. Hay registros justamente en Australia, ¿sí? Y hay un registro nuevo que tiene unos pocos años, dudoso, de Sudáfrica. Si yo veo esto, todo esto me está hablando de que en realidad el origen justamente de la terrestrialización y de esos primeros tetrápodos que invaden el medio terrestre es más antiguo. ¿Sí? Esa distribución, esa ocupación de diferentes ecoespacios y la gran cantidad de taxones que se conocen, están hablando juntamente lo que está un poco diciendo las huellas. ¿Sí? Esto empezó antes, probablemente en el Devónico inferior. Colegas míos que estudian justamente el origen de tetrápodo, este pasaje, esta primera terrestrialización temprana, están buscando fósiles de tetrápodos en el Devónico inferior. Así que bueno, veremos qué nos dicen en el futuro cercano. ¿Qué pasa después del Devónico? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice el registro? ¿Qué pasa en el Carbonífero? ¿Sí? Todos reconocen las reconstrucciones divinas del Carbonífero con los grandes bosques y selvas llenas de insectos gigantes y de artrópodos, de los grandes y gigantes bosques, por supuesto donde había tetrápodos, ¿sí? Durante todo el Carbonífero, los tetrápodos se diversifican. Su primera, digamos, gran diversificación en el medio más terrestre, que se va a ver justamente plasmada con la aparición de los amniotas, y ahora se los voy a mostrar a fines del Carbonífero, es justamente carbonífera, ¿ok? Es bastante interesante porque mucho de lo que conocemos justamente de tetrápodos del Carbonífero, ¿sí? Se lo debemos gracias a la explotación manual de los grandes depósitos de carbón durante el siglo XIX. ¿Sí? O sea, todas esas explotaciones de carbón en el centro en la parte centro-oeste de Europa, en el este de Estados Unidos, los grandes depósitos de carbón y esa minería de carbón fue la que produjo las grandes colecciones de fósiles, no solamente de tetrápodos, también de invertebrados y por supuesto de plantas. ¿Sí? Lo que conocemos de esta forma está totalmente asociados a esas explotaciones, lo cual también es un sesgo, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero tengámoslo un poco en la cabeza, ¿no? Esto, lo que les estoy marcando es el Carbonífero, por supuesto. El Carbonífero está dividido en dos grandes partes, que son el Mississippiano y el Pensilvaniano, y ¿qué es lo que aparece y qué es lo que se diversifica de estos primeros tetrápodos? Por supuesto, tenemos lo que estuvimos viendo, todos estos tetrapodomorfos, tanto con dígitos como sin dígitos, los peces, que aparecen vemos esa diversificación en el Devónico superior, pero ya tenemos sospecha que es realmente mucho antes. Y después tenemos una gran diversificación, ¿sí? Acotada justamente al Carbonífero. Esa diversificación involucra dos grandes, o sea, un gran clado que es tetrápoda y, por supuesto, lo que denominamos su stem o los grupos hermanos sucesivos más cercanos a este clado. Y ustedes van a decir, tetrápoda, pero bueno, pero estos tienen cuatro patas, también son tetrápodos. Lo que pasa es que hay dos formas de uso del término. Uno es el descriptivo, ¿sí? Un tetrápodo porque tiene cuatro patas, y el otro es el término, en realidad el nombre del clado. El clado tetrápoda, ¿sí? Se restringe justamente al grupo corona, es decir, al crown, que es el que contiene a los amniotas,
a los anfibios actuales, por supuesto, y a todos sus descendientes y todos esos fósiles relacionados. O sea, cuando yo hablo de tetrápoda como grupo, es el grupo que incluye justamente amniotas, anfibios y todos sus descendientes. Mientras que por fuera, ¿sí?, hay toda una serie de grupos de tetrápodomorfos que incluyen algunos peces y algunos tetrápodomorfos con dígitos, como les estuve mostrando, Itiostega y Acantostega, que también cada vez más cercanos a este gran grupo, a tetrápoda, que cada vez tienen toda una serie de características que nos están mostrando justamente esa lenta pero continua terrestrialización, ¿sí? Esa invasión de justamente ese nuevo espacio que era el ambiente terrestre. Bien. Les voy a mostrar algunos de estos grupos, ¿sí? Donde está Gallacia. Este es un cladograma del 2017, Gallacia es del 2024, así que todavía no está acá, pero me viene bien para mostrarles un poco cómo esta diversificación del STEM, pero también se diversifican los dos grandes clados dentro de tetrápoda, tanto los amniotas como su STEM, como también los lisanfibios como su STEM, que son los temnospóndilos. Todos estos grupos también diversifican durante el Carbonífero. O sea, el Carbonífero es un momento, digamos, de gran cladogénesis, diversificación, evolución rápida, nuevo ecoespacio, gran ocupación. Muchos de estos grupos que estén por fuera de tetrápoda siguen siendo animales que pasaban gran parte de su vida en el agua. Siguen siendo formas de reproducción en el agua. Pero de sus cuerpos y su anatomía nos hablan mucho de desarrollo. Muchos de ellos son casi anguiliformes, ¿sí? Y muchos de ellos conservan y preservan una aleta caudal muy importante que indudablemente los ayudaba a desplazarse en el agua. Pero tenían los miembros bastante bien desarrollados, aunque ustedes se dan cuenta en muchos casos que son relativamente cortos, ¿sí? O sea, estos miembros podían ayudar a desplazarse en el medio terrestre, pero indudablemente no los ayudaban mucho a levantar el tronco o a despegar el tronco del medio terrestre. Dentro de estos grupos, por supuesto, de estos primeros tetrápodos, entra Gallacia. Este descubrimiento que hicimos no lo hicimos el año pasado, tiene 10 años, después les cuento. Que también muestra un poco este tipo de patrón. Es un animal que no se les conoce las cinturas, a pesar de que hay un montón de ejemplares y hay incluso articulados, como es el tipo. No hay restos de cinturas, no hay prácticamente, no hemos encontrado restos asociados de miembros, con lo cual o estaban muy poco osificados, ¿sí? O en realidad los tenía muy, muy, muy reducidos y no hemos podido todavía rescatar, aunque conocimos varios ejemplares, restos de miembros. Pero un animal de mucha longitud y por la estructura de sus vértebras, indudablemente era un animal que se desplazaba con ciertos movimientos anguiliformes dentro del medio. Era un animal grande. Hasta ahora todos los organismos que estuvimos viendo, que yo les contaba un poco las formas tanto devónicas como todo este STEM, son todos animales que van entre metro y medio para más chiquitos. Hay de algunos que tienen 5 centímetros de largo, ¿sí? Algunos de ellos, 10, ¿ok? Pero Gallacia lo que tiene de interesante es que era un animal que probablemente en vida medía aproximadamente unos 3 metros de longitud, o sea, es enorme en comparación. Y además lo otro que también la saca un poco así, lo hace un outsider, es que además es pérmica, es del pérmico inferior, mientras que prácticamente hasta Gallacia, toda esta diversificación del STEM o de los grupos hermanos de tetrápoda era exclusivamente carbonífera. ¿Sí? Es decir, además de ser gondwánica y además de ser gigante, seguía persistiendo cuando en el resto de lo que conocíamos se suponía que se habían extinguido. Los tetrápodos per se, amniotas y anfibios, como les dije antes, con su STEM, Batracomorphos es el nombre, digamos,
así con más coloquial se llaman, y reptiliomorfos, es decir, con forma de anfibio y con forma de reptil. También, como les dije antes, se diversifican durante el Carbonífero. Los batracomorfos, muchos de ellos, particularmente los temnospóndilos, son animales que nuevamente gran parte de su vida en el agua, todavía acuérdense, y al día de hoy los lisanfibios necesitan del medio acuático para la reproducción, pero fueron animales que se diversificaron muchísimo durante el Paleozoico superior e incluso el Triásico. Fueron su momento y fueron los tetrápodos más importantes y más diversos en los ambientes de agua dulce durante el Paleozoico superior y Triásico, ¿sí? Los hay de formas muy diversas, ¿sí? Como un poco les mostré ahí, se muestra acá. Los hay de tamaños muy pequeños, de 5 o 10 centímetros de longitud, hasta en el Triásico hay formas grandes, hasta 4 metros de longitud, también a fines del Pérmico. ¿Sí? Fueron muy diversos, se conocen prácticamente 300 taxones y en todo Pangea. Fueron los grandes tetrápodos que lo que hicieron fue conquistar y diversificarse en los medios acuáticos. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en el ambiente terrestre, digamos? ¿Sí? Mientras los temnospóndilos, digamos, se diversificaban en el medio acuático con distintas formas. Por supuesto, muchos de ellos eran anfibios, es decir, se dispersaban en el ambiente terrestre y conquistaron el ambiente terrestre. Como les dije antes, muchos de ellos quedaron atados al medio acuático. El otro gran grupo, los reptiliomorfos, en realidad fueron los que más se adaptaron o fueron de alguna forma, adquirieron, ¿sí? Tenían las características que les permitieron justamente la conquista plena del medio terrestre. Estos afines del Devónico, ¿sí? Dan lugar justamente a los amniotas. Los amniotas, los registros que conocemos de amniotas provienen de algunas ventanas tafonómicas en realidad. Mientras que, como les dije antes, de los temnospóndilos tenemos prácticamente por todo Pangea. Ya de reptiliomorfos y particularmente de amniotas, los que conocemos los primeros del Carbonífero superior, provienen de algunas ventanas tafonómicas justamente relacionadas a esos depósitos de carbón que yo les comentaba antes, ¿no? Fueron rescatados de esos depósitos de carbón. Particularmente se los conoce muchos de ellos de una unidad, volvemos a Canadá, que es la formación Joggins, que eso en realidad son depósitos de carbón y había minas y están muy, muy explotados, pero son famosos porque tienen toda una flora in situ con troncos hay todos estudios de muchísimo detalle de todas estas floras, pero muchos de estos primeros amniotas se los han encontrado justamente asociados a troncos de estas plantas, justamente que la médula se degrada y como ocurre, como pasa ahora en muchos bosques, justamente estos primeros tetrápodos vivían y probablemente se alimentaban y se ocultaban dentro de esos troncos, ¿sí? Eran todos insectivos, son de muy pequeño tamaño. Algunos de los cráneos, como por ejemplo como pasa con Hylonomus o algunos otros taxones, tienen 1 o 2 centímetros los cráneos, ¿sí? Son netamente insectívoros. Bien, volviendo a nuestra historia. Entonces, el carbonífero fue muy importante, ¿sí? Es un momento donde prácticamente ocurre y se cierra prácticamente la terrestrialización. Pero bueno, siempre aparecen datos nuevos. Hasta hace muy poquito, los registros más antiguos de reptiliomorfos y amniotas son del límite prácticamente mississippiano-pensilvaniano, pero este año, no fue el año pasado, desde este año, aparecieron huellas,
¿sí? Se describieron unas huellas de Australia, del sur de Australia, de Victoria, que son del Carbonífero basal, del Turnaciano, ¿sí? Estas huellas, como pueden ver, son un montón de huellas y unas bonitas rastrilladas, ¿sí? Una de las cosas más importantes que tienen es que presentan arrastre de garras, ¿sí? Y estos autores, justamente, además de hacer un análisis del número de dígitos, los batracomorfos generalmente tienen 4 dígitos en los miembros anteriores y 5 en los posteriores, mientras que en amniotas, ¿sí? Tenemos 5 y 5. El estudio de estas huellas demuestra que son animales que tienen 5 dígitos en los miembros anteriores y 5 en los posteriores, y que además poseen garras. La presencia de garras justamente es un carácter de amniotas, no existe en los batracomorfos, ¿ok? Con lo cual, estos autores, Long y compañía, lo que están proponiendo, justamente, perdón, vamos a volver un poco, vamos a ir acá. Lo que proponen es justamente que los amniotas, probablemente los reptiliomorfos en general, tienen su origen en la base del Carbonífero, con lo cual, como grupos hermanos, tendríamos que bajar también el origen de batracomorfos, es decir, el origen de tetrápoda del grupo Corona se baja a la base del Carbonífero. Un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se baja a la base del Carbonífero y ya habíamos visto que estamos bajando en el Devónico también el origen de tetrápodo. O sea que todo se está como un poco como envejeciendo, diríamos, ¿sí? Pero algo que también hay que analizar, fíjense ustedes, esta es una reconstrucción del Carbonífero y lo que están viendo son registros óseos. Todos los fósiles que conocemos del Carbonífero, ¿de dónde provienen? ¿Sí? Fíjense ustedes que salvo un registro en Australia, esto es Ocinodus, ¿sí? Es un tetrápodo, un stem tetrápodo, ¿sí? Que proviene del Carbonífero basal de Australia, todo lo que conocemos viene del mismo lugar. Todos los registros que conocemos, todos vienen asociados a áreas del Paleoecuador. Que yo les dije a ustedes al principio que muchos de todos estos animales se conocen de explotaciones mineras, ¿sí? Justamente de esos grandes bosques. Con lo cual tenemos un sesgo también en nuestro conocimiento. No sabemos nada de lo que pasó en el resto de la Pangea, y menos sabemos muy poco de Gondwana. ¿Sí? Acá hay un sesgo en el conocimiento. Eso es un poco lo que les quiero decir. Conocemos todo como de misma área. Con lo cual, si ahora veo las huellas en realidad vienen de esta parte de Australia, de Victoria, y bueno, Ocinodus no se cayó de un plato volador, ¿no? De alguna forma algo estaba pasando acá, ¿sí? Todas estas cosas nos dan como pistitas, ¿no? De que tiene que estar pasando algo. Gondwana no estaba vacía, ¿sí? Cuando miramos un poco, seguimos, ¿sí? Todos este Socinodus, acá está el registro, ¿no? Estos son los registros gondvánicos del Devónico. Yo les dije que conocíamos fósiles del Devónico, de tetrápodos basales también de Australia. ¿Qué pasa con Gallacia? Cuando nosotros encontramos Gallacia, de nuevo pasa lo mismo. Esta es una reconstrucción justamente del Pérmico inferior, del Cisuraliano. Los registros que conocemos del Pérmico más basal, o sea, del Artisquiano-Cunguriano, fíjense ustedes las distribuciones. Y de la parte alta del Pérmico inferior, o sea, Celiano-Sacmariano, miren la distribución. Esta es una localidad en la que también trabajo, que es en el norte de Brasil, que estaría en una zona subtropical, ¿sí? En esta configuración de Pangea, y que tiene muchos fósiles que tienen, digamos, afinidades con formas justamente del sur de Estados Unidos. Pero Gallacia no está en una zona subtropical. El registro de Gallacia, que además no está sola, ese es lo otro que me parece importante decirles, es que en realidad hay restos de otros tetrápodos, ¿sí? Probablemente son temnospóndilos, es decir, que tengo batracomorfos, eh,
y que en realidad hay también restos de peces, o sea que esto es una fauna, no es nada que cayó en un plato volador, sino que hay una fauna establecida en las altas latitudes de Gondwana para un momento donde en realidad toda esta zona era una zona templado-fría. Entonces, pensemos también un poco fisiológicamente lo que significa. Pero no es ilógico, ¿sí? Nuevamente, siempre subimos como una historia contada por un registro sesgado, ¿sí? Ya para el pérmico superior, fíjense, el pérmico superior tenemos registro, ¿sí? Pérmico medio superior de todo el planeta. Entonces acá sí podemos hacer una historia mucho más cerrada, ¿sí? Una hipótesis sobre la evolución de los tetrápodos en los ambientes continentales como mucho más cerrada. Los tenemos por muchos ambientes distintos y en ambos hemisferios, ¿sí? Ya acá hay una conquista del medio terrestre, pero también nos ayuda mucho el registro, ¿sí? ¿Qué pasa si a este registro óseo le agrego las huellas? ¿Sí? Como hicimos un poco en el Devónico. Simplemente agrego huellas. Como agregué las carboníferas, esta es una reconstrucción del Pérmico inferior, pero bueno, les puse en verde los registros carboníferos. Estas huellas nuevas de Australia, del carbonífero inferior. En el oeste de Argentina hay varios yacimientos en la cuenca Paganzo, donde hay huellas de tetrápodos en sucesiones eólicas, ¿sí? Con garras y con 5 dedos en los miembros anteriores y posteriores, o sea que también hay amniotas, que son todas ellas, ¿sí? Justamente de la base, o sea, son del Pérmico temprano. Y este año, hace un poquito, menos de un mes, fui la editora de un trabajo que salió en el Journals of American Earth Sciences, donde se redescriben toda una serie de huellas del norte de Chile, de Atacama, que serían del Carbonífero terminal. No es una huella, sino que es una asociación donde hay más de un grupo de huellas que se pueden asignar tanto a temnospóndilos, o sea, tetrápodos, a batracomorfos como a amniotas probablemente. Todos estos pequeños datos, ¿sí? Sean huellas o sean registros óseos, lo que hacen es empezar a abrirnos los ojos un poco de cómo el registro a veces hay que aprender a leerlo y cuando hacemos interpretaciones ver un poco con qué nos estamos manejando, que fue siempre un poco la gran discusión que me llevó justamente a trabajar en Gondwana en otras áreas no conocidas en búsqueda de tetrápodos. Porque esa historia de que todo había surgido en esos bosques, en las zonas tropicales y que de ahí se habían esparcido al resto del resto de Pangea, bueno, yo ya conocía las huellas y creía de que esto no funcionaba tan así. ¿Ok? Y particularmente lo que me ayudó mucho fue que yo hice mi postdoctorado en Australia y Ocinodus de Australia, ese tetrápodo basal del Carbonífero inferior, fue descrito por la que fue mi directora de postdoc. Y ella de alguna forma siempre me dijo, hay que ir a buscar en distintos lugares de Gondwana. Dice, Ocinodus no cayó, ella decía eso, Ocinodus no se cayó de un plato volador, hay que ir a buscar. Dice, estamos contando una historia con una parcialidad de registro. Bueno, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, me fui muy lejos, hablé mucho. Decime vos. ¿Ve? Ah, ahí estamos. Bueno, Claudia, espectacular. Buenísima, la verdad que la historia, bueno, yo al menos. ¿Me los escuchás, Clau? Sí, los escucho perfecto. Perfecto, bueno, acá te aplaudieron. Ay, gracias. Linda, la verdad, la charla súper entretenida, es una historia cerradísima, bueno, abierta en realidad todavía, pero muy, muy llevadera para contar. La verdad, muy, muy, muy linda. Muchísimas gracias, Clau. Bueno, los tengo un poco obligados a hacerte preguntas. Ay, pregunten, que es divertido. No tengan miedo. O sea, la idea es preguntar, aprovechen. ¿Sí? Si Bueno, puedo. seguro. Chicos, ¿quién se anima? Leila.
Leila empieza. Hola, hermosas. Hola, Primero una consulta, hablaste en un momento de el Pistostegalia. sí. Eh, eh, cuando hablaste de escanear, ¿eso está en 2D? Porque los primeros que mostraste se veían como muy finitos. No, no sé. Los peces en general, o sea, aunque trabajes con peces cenozoicos, aparecen todos así. Aparecen bien aplastaditos. No, están todos en 3D. En muchos de estos se conocen, o sea, por supuesto están en 2D por un problema de compresión de los sedimentos, ¿no? Pero tienen los huesos, están los huesos en 3 dimensiones dentro de las aletas. Y ahora se puede hacer una perfecta homología entre los elementos de las aletas de estos animales y los elementos justamente de los miembros pares de los tetrápodos, ¿sí? Ahí en realidad ahora se cree que la presencia de dígitos en realidad de que los elementos radiales distales del esqueleto se hayan comprimido formando dígitos, ¿no? Probablemente ya estuvieran algunos epitos tejidos. Y que en realidad lo que se pierde en estos tetrapodomorfos para peces a condígitos, lo que en realidad se pierde son los radios dérmicos. Bien. ¿Sí? Es decir, a ver si me entendés, si me explico. Esperen, vuelvo para atrás. En este animal, ¿sí? A ver si se ve lo que estoy mostrando. ¿Sí? ¿Lo ven? En este animal, ven que no se le ve el esqueleto interno porque está cubierto por las escamas y se ven los lepidotrícos, pero se conocen los elementos en 3 dimensiones, ¿sí? Y se ve que tiene justamente condensados, ¿sí? Y muchos menos radiales distales del endoesqueleto que prácticamente son homólogos a dígitos, ¿sí? Pero tiene lepidotrícos. Entonces, lo que se cree que estos, o sea, no es la presencia de dígitos, el carácter que hace, que tienen los tetrápodos o estos primeros tetrápodos o animales con 4 patas, sino el carácter es la pérdida de los lepidotrícos, ¿sí? Ya no hay más de lepidotrícos en los distales de las aletas pares. Por supuesto, sí en la cola, ¿no? Acantostega y Ictiostega tienen cola con lepidotrícos, mira, ¿sí? Porque usan la cola justamente para propulsarse. Bien, genial. Una consulta más. Cuando hablaste de bajar el origen de reptiliomorfos, esto es una duda, porque bueno, ¿por qué lo primero es pensar en bajar el origen de batracomorfos y no replantearse la posición como grupo hermano? Esto es... Son grupos hermanos porque es teratrápoda, ¿sí? O sea, estos dos grupos, tanto amniotas como anfibios, son grupos hermanos, ¿ok? Eso no hay duda que son grupos hermanos. ¿Sí? Entonces, si vos, por lo que es, por la relación de grupos hermanos, como comparten un ancestro común, tienen que haber aparecido, aunque el registro no te lo muestre, en el mismo momento. Si vos bajás reptiliomorfos al carbonífero inferior, quiere decir que batracomorfos, junto con o sea, el clado, tiene que haber aparecido al mismo tiempo, porque comparten un ancestro común más cercano que con los demás. Bien, ¿Sí? bien, bien, muchas gracias. No, por favor. ¿Quién más? Iki. Hola. Hola. Sí, han encontrado, no importa, a ver, un poquito más atrás. Ahí te veo. Hola. Hola. Yo quería saber si han encontrado fósiles en esta transición entre el huevo amniota y los anfibios o no. En realidad no hay una transición, no hay, digamos, los amniotas, a ver, los amniotas se caracterizan por una serie de caracteres craneanos, ¿sí? Además de craneanos y de postcráneo, o sea, hay toda una serie de caracteres anatómicos, además de la presencia de huevos, ¿sí? Sí.
Los huevos, y Ceci también lo sabe, los más antiguos que se conocen en realidad son triásicos. Mm, No conocemos huevos, ¿sí? Con cáscara, en realidad fosilizada, paleozoicos, ¿sí? mm, Es una, digamos que es un carácter que como es característica de amniota lo bajás al nodo, ¿sí? Pero se cree que probablemente muchos de los amniotas, los primeros amniotas no tenían cáscaras calcificadas, sino que podrían ser como los huevos blandos, ¿viste? Los huevos proteicos, con cáscara proteica. bien. Y en realidad los anfibios nunca, vos no tenés presencia de la metamorfosis ocurre en el agua, no tenés huevo, ¿sí? El huevo lo que te da es que la metamorfosis ocurre dentro del huevo. Y eso es exclusivo de los amniotas, ¿ok? Claro. No es que estos que anfibia dio amniotas, sino que son grupos hermanos dentro de tetrápoda, Sí, sí. ¿sí? Es muy difícil, o sea, a ver, eso es una de las cosas por las cuales uno define, para mantener, para que el grupo sea estable, tetrápoda, por eso uno lo define con los grupos vivientes. ¿Sí? Esa es la definición de tetrápoda, amniota más anfibio y todos sus descendientes. Porque si lo definís con caracteres cada vez que te aparece un fósil nuevo o algo distinto, te empieza a cambiar la definición de tetrápoda. Claro. ¿Sí? Y la haces con caracteres. Bien. Así que tetrápoda es, pero no hay, digamos, muchos de los grupos que están en el STEM, acá, creo que estás viendo esta figura, ¿sí? Todos estos grupos que están acá en el STEM continuamente cambian. O sea, hay muchas discusiones de sus posiciones, quién es el más cercano, quién es el menos cercano, porque en realidad la posición de todos estos grupos, y por supuesto los nuevos que se van descubriendo, va cambiando porque está basada en caracteres, ¿sí? Ujú. Cuando nosotros descubrimos Gallacia, yo pensé que era un batracomorfo. Mm, Yo dije, un fatacromorfo, estamos en el pérmico, ¿sí? Un tetnospondrio. Yo hice mi tesis doctoral con ellos. Un batracomorfo, estamos en el pérmico, batracomorfo, ¿sí? Y cuando lo empecé a estudiar y empecé a verle cosas del cráneo y demás, y dije, es un batracomorfo muy raro. Tiene cosas muy extrañas. Y la mandíbula y los huesos, porque bueno, en este pasaje hay como toda una adquisición de caracteres, de alguna forma, algo muy sencillo, te digo. Los peces no tienen los huesos del cráneo con suturas interdigitadas. Viste que están los huesos, se encajan entre sí, ¿no? De alguna forma. Caiasia no tiene prácticamente suturas interdigitadas, tiene casi todos los huesos como encajados entre ellos, ¿no? Entonces, cada vez, y tiene como muchos huesos en la mandíbula, cada vez tenía como, viste, cuando uno empieza, y fue bueno, cuando uno lo puso en una filagenia quedó bien abajo aquí, pero bueno, esto es algo que siempre está en flujo, digamos, claro, ¿sí? sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Buen día. Buen Eh, día. bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que me gustó mucho. Mi pregunta va un poco para saber qué cambios en el paradigma de lo que se conoce hoy en día, tanto en la evolución y en la paleoecología, va a generar este tipo de retroceder la información en los grupos. Es decir, grupos que se creían que surgían en un periodo, en realidad surgen mucho más atrás. Entonces, ¿qué cambios a nivel evolutivo y ecológico genera eso? Porque si bien uno piensa que, bueno, es un periodo, pero en realidad son millones de años, entonces, ¿qué va a generar en un futuro en la ciencia, digamos? Mira, eh, desde el punto de vista evolutivo, no es que estamos bajando, o sea, estamos acá, ¿no? Lo que estamos haciendo es un poco bajar todo esto probablemente al devónico y los devónicos bajarlos al devónico inferior. No es un cambio, digamos, no es que estamos bajando todo al cámbrico, porque acordate que si empezás a empujar, si yo empiezo a bajar esto, bajan todos los nodos precedentes, o sea, vas empujando toda la evolución de los grupos precedentes más atrás en el tiempo, ¿ok? Digamos que este empuje de grupos para hacia atrás no es un cambio demasiado complejo ni raro,
porque hay una gran diversificación de los peces arcopterígeos durante el Devónico, ¿sí? Hay muchos grupos, ya había grupos en el Devónico superior en agua dulce, con lo cual digamos que no es tan complejo, ¿sí? No es una cosa como muy fuerte. Y lo que sí creo que desde el punto de vista, perdón, me voy a ordenar. Primero, temporalmente. Segundo, desde el punto de vista, digamos, ecológico, vos pensá que ya en el Devónico superior, ¿sí? Existían los grandes bosques. ¿Sí? Es lo que se denominan los bosques de Archaeopteryx. Archaeopteryx es una planta que tenía un tronco y una altura, un árbol de una altura de ya de 30 metros. Es decir, que el establecimiento de los bosques no es carbonífero, sino que es devónica superior. ¿Sí? O sea que de alguna forma ya tenés, digamos que el medio terrestre bastante agradable como para poder incursionar en él, ¿no? Y digamos que, bueno, esas condiciones, como tú siempre se pensaba, de que en realidad los tetrápodos habían conquistado el medio terrestre o habían hecho esa terrestrialización en ambientes, por supuesto, de temperaturas parejas a lo largo de todo el año y que de alguna forma se veía facilitada por la gran productividad en esas zonas así tropicales, ecuatoriales, bla, bla, bla. Digamos que el Devónico superior también tiene esas características desde el punto de vista del aspecto de los ecosistemas terrestres, digamos. Para mí el mayor paradigma de muchas de estas cosas, y es un poco lo que yo le di un poco a ustedes la idea cuando les mostré los mapas, es la cuestión paleogeográfica. ¿Sí? Para mí lo más importante de todo esto es que estamos agregando a ese, como vos bien dijiste, ese paradigma desde el punto de vista paleogeográfico. ¿Sí? Es decir, están apareciendo fósiles en lugares donde eran altas latitudes. ¿Sí? Altas latitudes estoy hablando, para ese momento vos pensás que en Namibia, por cómo estábamos ubicados, más o menos está a la altura de mitad de la Patagonia. No significa que el delta de temperatura fuera exactamente el mismo, ¿ok? ¿Sí? La regionalización de las temperaturas y demás, porque tenés un gran supercontinente, la paleografía es distinta desde el punto de vista de la tectónica. Pero igual eran altas latitudes, ¿sí? Y en el Carbonífero había habido justamente glaciaciones, ¿sí? Entonces, lo que nos está empezando todo esto a decir es hay toda una historia de los tetrápodos en otras partes de Pangea que no conocemos y de las cuales tenemos como pistas, que no esas nos cuentan una historia totalmente distinta. Por ejemplo, sin ir más lejos, un poco lo que yo te decía de Gallacia. Gallacia es un animal enorme, o todos eran chiquitos, Gallacia no. Está en altas latitudes. Bueno, latitudes más frías. En una de esas, ser grande le venía bien por una relación de superficie-volumen, conservar la cantidad ¿sí? de la temperatura. Entonces, puede ser entonces que eso sea una buena adaptación. Quiere decir que los tetrápodos basales, porque no estamos hablando de una amniota, quiere decir que el estén de tetrápoda, esos animales que diversificaron el carbonífero, ya tenían capacidades de adaptarse a climas que no eran 100% tropicales, húmedos y todo el año calor, ¿sí? Esas son las cosas que me parece que están empezando a cambiar. A partir de ahora hay que empezar a preocuparse, ¿sí? Empezar a pensar la información que tenemos y ser más cuidadoso, yo te diría muchas veces, uno tiene que ser mucho más cuidadoso con las generalizaciones. Hay que mirar el dato, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el dato, no puedo generalizar a todo Pangea que era lo que está pasando, ¿sí? Me parece que en eso es lo que estamos empezando a mirar diferente. Y otra de las cosas por las cuales yo lo menciono en el trabajo y demás, hay huellas, ¿sí? Claro. Pero las huellas siempre son ciudadanos de segunda, que no se miran, ¿sí? Y en estos momentos son muy importantes. Sí, así. Bueno, muchas gracias No, con por favor. la idea. ¿Alguien más? Dale. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La pregunta que tengo yo es más general. ¿Cuál fue el motivo que cree usted por el cual
cual los animales pasan, digamos, del medio acuático al terrestre. O sea, ¿qué los llevó a ellos a hacer eso? Ah, en realidad hay como dos escuelas, lo que yo siempre digo, hay dos escuelas, pero no son mutuamente excluyentes. Una de ellas lo que plantea fundamentalmente es que el pasaje o la conquista del medio terrestre o incursionar en el medio terrestre tiene que ver con una presión de selección. Es decir, en el medio acuático, yo no tengo acá una reconstrucción, perdón, ¿eh? Mientras te hablo, a ver si me recuerdo, si puse algo. Sí, acá. Esta es una reconstrucción así, generalizada de cómo se venían esos cuerpos de agua, esos lagos del Devónico superior, ¿no? Con Itiostega acá arriba y Acantostega acá abajo, ¿sí? Los medios estos acuáticos durante el Devónico, donde aparecen estos fósiles, está lleno de peces. Lleno. ¿Ok? Hay un montón de peces. Peces sin mandíbulas, como peces mandibulados, tanto actinopterigios como sarcopterigios. Y en muchos casos, los sarcopterigios, para el Devónico superior, en ambientes de agua dulce hay peces que medían 3 metros de largo. ¿Ok? Es decir, era era un lugar bastante habitado y donde había toda una presión de selección ¿viste? Alimento y no ser presa. Entonces muchos consideran de que en realidad esas incursiones fuera del medio acuático habrían sido por una presión de selección frente a una alta tasa de predación dentro de los medios acuáticos. Pero vos pensás que en el medio terrestre justamente había invertebrados. Entonces, bueno, había, digamos, alimento potencial fuera. Esa fue una. Otros dicen que en realidad más que el medio acuático empujarlos afuera, fueron atraídos, o como que el medio terrestre los atrajo. Los atrajo justamente con esto, ¿no? Con la posibilidad de nuevos refugios, con la posibilidad de justamente alimento disponible, ¿sí? Y eso les daba una ventaja evolutiva. También hay cosas que tienen que ver con la fisiología y la posibilidad de respirar oxígeno atmosférico y que además hubiera también una cuestión de calor y de temperatura que les permitiera justamente mejorar su metabolismo de forma de estar fuera del ambiente, en el ambiente terrestre, fuera del cuerpo de agua, mejorar el metabolismo y entrar y ser como animales mucho más activos. Bueno, hay cuestiones fisiológicas que también se discuten, pero como digo yo siempre, ninguna de ellas es mutuamente excluyente. No sé si me entendés. Puede haber sido todas mezcladas, o sea, todas concatenadas de alguna forma. Nos vamos porque no quiero que me corran los sarcopterigios de 3 metros y de paso veo que hay comida y que en una de esas me puedo alimentar afuera y de paso si tomo un poquito más de sol y me quedo afuera soy un poco más activo. O sea, nadie sabe, pero bueno, digamos que todos... O una de esas fue curiosidad. Decidieron salir a ver qué había ahí afuera, ya que puedo salir, ¿no? Pero son todas teorías, no se sabe. Probablemente yo lo que más creo es que sea justamente toda una mezcla de todas ellas, ¿no? Ninguna son excluyentes entre sí. Bueno, gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta también antes de Nico. Lo que me llamaba la atención de que todos los especímenes que mostraste y todos los que vemos del registro fósil de esta época y este tipo de grupos, tienen el cráneo tan ornamentado. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? En realidad lo heredan, o sea, de los peces. Los peces ya, los arcopterigios, por supuesto también hay muchos actinopterigios, es decir, los cráneos, los huesos del cráneo ornamentados en realidad viene de los peces. ¿Sí? Hay una retención, justamente, va cambiando un poco, ¿sí? Por supuesto, porque acá no hay tejidos esmaltoides ni hay dentina, como ocurre en muchos grupos de peces, en los huesos del cráneo y en las escamas, ¿no? Eh, pero sí preservan justamente esta ornamentación
Y además en muchos de estos grupos, por ejemplo en los temnospondilos pasa que están, además tienen, están perforados, tienen pequeños poros, con lo cual están altamente irrigados, ¿sí? Es decir, que a través del epitelio justamente realizaban intercambio gaseoso y se cree que también había cuestiones de temperatura y por supuesto producción glandular, ¿no? Porque acordate de que estos animales tienen uno de los grandes problemas que tenían también es el evitar la desecación. Entonces, todo lo que te permita tener asociados glándulas y mucha inervación y demás, también te permite aislarte del medio terrestre y evitar desecarte. Así que la ornamentación es típica, está siempre en los huesos dérmicos, con lo cual no solamente tenés en los huesos del cráneo y de la mandíbula, sino de la cintura pectoral, en las clavículas y la interclavícula. Y algunos de estos grupos retienen placas óseas cuando hay en los tetrápodos con dígitos y en algunos temnospóndilos, en algunos batracomorfos hay, siempre son ventrales, ¿sí? Hay muy pocos que tienen dorsales, también son ornamentadas porque son dérmicas, y muchos reptiliomorfos basales también tienen todavía cráneos ornamentados. La ornamentación se va reduciendo y se reduce acá, tenés no solamente en el centro de osificación, sino que se expande y se estira hasta los bordes de los huesos, mientras que en los reptiliomorfos y en algunos amniotas queda restringida al centro del hueso, solamente al centro de osificación. Pero digamos que es un carácter que viene de los peces. Gracias, Claudia. No, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están? Excelente la charla, me re gustó, muchas gracias. No, mi pregunta iba por el lado de la posición de las extremidades. Como ya se observan los primeros dinosaurios en el Triásico, que las extremidades están como apuntando por debajo del cuerpo, como sosteniendo todo el peso, que los distingue de otros amniotas y de los batracomorfos. Mi pregunta era si ya había alguna evidencia en el Paleozoico tardío, o solamente ya directo Mesozoico. Por ahora no, porque una de las cosas más, o sea, esta postura, que en realidad es la de un tetrápodo, la de los primeros tetrápodos, ¿sí? Cualquiera de ellos, mira acá, ¿sí? Es lo que se llama postura esparrancada, ¿sí? Donde vos lo que tenés es que los elementos más proximales, tanto sea el fémur como los húmeros, en realidad se colocan en posición perpendicular al plano sagital, ¿sí? O sea que están hacia afuera, ¿no? Entonces la cabeza, ¿sí? De articulación tanto del húmero como del fémur están colocadas en el extremo distal, ¿sí? Y además proximal, perdón, en el extremo proximal, ¿sí? La articulación del elemento. Viene en la epífisis, digo en en la epífisis. Y además el húmero está es twisted, o sea, está rotado. La parte proximal y distal de articulación están rotadas una con respecto a la otra. Típico, típico, típico de esparrancados, ¿sí? O sea, eso es la posición básica, ¿sí? Cuando vos ya pasás a una posición parasagital, donde en realidad el húmero y el fémur pasan a rotar y se colocan debajo del cuerpo, cambia la tridimensionalidad de ambos, ¿sí? Es decir, las cabezas se colocan diferente, ¿sí? Vos lo sabés, ¿cómo se llama? Rotan y se ponen más lateralizadas, digamos, y el húmero deja de estar así rotadas las cabezas distales con proximal, sino que se alinean. Eso no lo ves en ninguno de todos estos grupos basales. Por supuesto, no en los devónicos ni en los carboníferos, ¿sí? Hay indicios, pero indicios así muy bajos, porque tampoco pasas de esparrancada para sagital, viste que tenés estados intermedios. Hay algunos indicios de estadios intermedios en algunos sinápsidos, ¿sí? O sea, el linaje de los mamíferos en el pérmico, ¿sí? Hay. Pero digamos, en el tren posterior, porque viste que además se da desacoplado eso. No sé, no es que
es bastante interesante esto. Los miembros anteriores y posteriores, su evolución está desacoplada, ¿sí? Vos vas a ver que, mirá, por ejemplo, en Teostega, los primeros, los que se desarrollan más primero, son los miembros anteriores. En todos estos animales que son como más o menos acuáticos y demás, los miembros indudablemente anteriores eran los que producían, además de la cola, el impulso en el nado, ¿sí? Y los miembros posteriores acompañaban. En el pasaje de la terrestrialización eso cambia. Los miembros posteriores empiezan a ser más importantes, porque en un animal terrestre y cuadrúpedo los miembros posteriores son los que dan el impulso, ¿sí? Mientras que los anteriores son los que frenan y dirigen, ¿ok? Si tenés que dar vueltas, son los anteriores los que van a dar vueltas, ¿sí? Primero se da vuelta la cintura pectoral. Entonces lo que ves en ese pasaje entre el totalmente esparrancado a un semierecto, digamos, vas a ver algo en el Paleozoico superior, en sinápsidos, en los posteriores, pero no todavía en los anteriores. Perfecto, muchas gracias. Lo que pasa es que muchas veces, ¿sabes qué sirve un montón? Las huellas. Ah, perfecto. Las rastrilladas, porque le ves el ancho de la rastrillada también te habla de cuán esparrancado era. Entonces es una hermosa evidencia que te apoya eso, ¿o Bien, no? Interesante. No sé si hay alguna otra por acá. Bueno, mi última pregunta o comentario es esto del registro fósil de huellas Ay, de ciudad. Segunda ahora lo veo mejor. más gigante. Me dio risa lo de las huellas como ciudadanos de segunda, qué gracioso. Sí. Em, esta carencia de registro, tanto de huellas como de huesos sobre todo, en Gondwana, ¿es falta de exploración, falta de yacimientos, No, no, hay un montón de yacimientos. Es una cosa también histórica, cultural. Vos pensás que en el hemisferio norte y en Europa empezó la paleontología, la geología, hace 300 años que están buscando fósiles, hace mucho tiempo. Entonces hay todo un desarrollo del conocimiento y de la búsqueda y de la cantidad de paleontólogos y la cantidad de geólogos y demás, que eso también arrastra cuántas cosas vas encontrando y cuánto se va explorando. Vos pensás, en África hay territorios gigantes sin explorar y en Sudamérica también. Hay un montón, porque el afloramiento, hay un montón de afloramientos, pero hay mucho para buscar y además la accesibilidad. Por supuesto, Brasil lo tenés cubierto de selva, aunque si siguen haciendo eso con el Amazonas se van a quedar sin y vamos a encontrar fósiles en Brasil prontamente, en el futuro no muy lejano, lamentablemente. Es la disponibilidad, que estén a la vista, pero además la accesibilidad. Nosotros tenemos unos afloramientos divinos, yo me los conozco mucho, yo trabajo bastante en la cuenca Paganzo, pero están así. Estamos arriba de la precordillera o en el pie de la... ¿Entendés? O sea, no es lo mismo que andar caminando por la Patagonia, vos lo entiendo. sabés. Viste, yo toda mi vida trabajé en Triásico y en Triásico así. Entonces, eso también es otro problema, ¿ok? Entonces es disponibilidad, que sean accesibles y además hay mucho sin recorrer y no hay tanta gente. Por eso a veces cuando yo siempre digo, hay que ir, o sea, claro, es mucho más difícil ir a subirte a la precordillera, como me ha pasado a mí en la Volga, 3.000, 4.000 metros de altura. Yo me iba con los geólogos cuando empecé, pero es la única forma. Hay un montón de lugares en la Argentina para explorar, un montón. Lo que pasa es que, bueno, yo lo reconozco, siempre te da, como dije antes de los proyectos, siempre te dan un proyecto y es mucho más fácil el lugar donde se conocen cosas, Claro, sí, pero sí, lugares para buscar, te hay puedo mucho. hacer listas. Y no solamente paleozoicos, mesozoicos también. Pero bueno, son más difíciles, hay mucho más trabajo, eh, cuando son inaccesibles, por supuesto, es mucho más complicado, pero hay muchísimo, muchísimo. Entonces, definitivamente es una historia abierta esta, todavía nos queda un montón. Sí, sí, totalmente. No sabes la cantidad de lugares que hay para
justamente en San Juan, mismo en San Juan. ¿Cuántos afloramientos tenés de cosas triásicas? Más hacia el lado de cordillera, por ejemplo. Hay un montón de registros de cosas que los geólogos, o sea, lo que hay que hacer es, bueno, rastrillar un poco, ver un poco bien las hojas geológicas, ver las tesis de los geólogos, qué es lo que encontraron, qué pasa, esto podría ser. Pasa que vos bien lo sabés, es mucho trabajo, el costo de esas campañas es mucho más alto porque cada vez que sacas un vehículo 4x4 es mucho más costoso. Yo he dicho campañas a lomo de mula. Sí, sí, el viejo Bona y los Sí, primeros. sí, pero además a lomo de mula porque era la única forma de llegar, con los grupos, con la gente de Ramos. Yo he salido mucho con la gente, con los tectónicos, con la gente del grupo de Ramos, ahí en San Juan mismo y en el norte de Mendoza, y salís a lomo de mula porque es lo único que había. Yo rogaba que saliéramos en mula, pues no te puedo explicar lo que era treponear por ahí arriba. Claro, Por lo menos sí, la mula te lleva. Pero es muy complicado, pero no es por falta de afloramiento, te puedo asegurar. claro, claro. Falta de, o sea, bueno, eso de recursos, energía, gente, Y tiempo. claro, y que además te apoyen, ¿viste? Que es lo que yo también siempre digo, ¿no? Ey, a ver, dennos una mano. Claro. Y creo que hay unas preguntas, el encargado de hacer preguntas, bueno, en el chat tenés felicitaciones, excelente charla, muchísimas gracias, buenísima la charla, me encantó, muchas gracias, y el encargado de hacer las preguntas del chat es Nico. Bueno, hola de nuevo. Bueno, acá pregunta Carlota Romero. ¿Las huellas en qué tipo de sedimentación o rocas fueron encontradas? Hay las que dije, las más viejas, las de Argentina son en ambientes eólicos, lo cual también es una cosa súper interesante, porque no es al lado de un laguito o al lado de un río, sino que las de Argentina están en la cuenca Paganzo en ambientes eólicos, de dunas, de interdunas húmedas, porque por supuesto, pero que es un ambiente también como medio complicadito para andar viviendo, ¿no es cierto? O sea, que no solamente andaban en lugares, estaban adaptados a ambientes bastante, digamos, duros. Y las de Chile, esas que les conté del carbonífero, recién están descritas, están en ambientes, en bordes entre un lacustre y un fluvial. ¿Sí? Esas están en un ambiente un poco mucho más húmedo y más agradable. Pero son muy interesantes las de Argentina para mí, las del Pérmico basal, porque esas están en un eólico. Y no es que hay una huella o dos, ¿sí? Alguno que se perdió, perdió la curva y cayó en el eólico. Hay muchísimos niveles con huellas. O sea que era un lugar donde estos animales habitaban, indudablemente. Perfecto. Y después, más que nada, el chat, felicitando la charla y agradeciéndote. Ujú. Bueno, me alegro que les haya gustado. Perdón que si hablé muy rápido, pero yo miraba la hora y decía los 40 minutos. Estuvo buenísima, muy entretenida, muy didáctica y buenas imágenes. Está buenísimo que mostraste cosas así súper interesantes. Bueno, para mí acá en San Juan son cosas que nunca veo, entonces me recopa verlas. Bueno, Y Claudia, es diferente, es muchísimas eso. gracias nuevamente. Estamos muy contentos de que hayas tenido tiempo en tu apretada agenda para darnos esta charla que fue muy linda. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Vos sabés que yo soy docente y doy clases hace muchísimos años. Y me encanta. A mí me encanta dar clases. Así que para mí es un placer. Siempre que pueda ayudar, es un placer. Y además un poco para abrir, ¿viste? Un poco para que los chicos piensen de que existen, hay muchas posibilidades, hay muchas cosas por ver, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, una de las cosas que les digo siempre, yo muchas campañas, muchas, en mi vida, que tengo varios, bastantes años de esto, he vuelto a casa, a la oficina, sin una astilla de hueso. Eso sí, traía plantas para colegas, muestras palinológicas y que yo. Pero muchas campañas hice sin volver sin un hueso. Y hay que soportárselo, ¿no? Siempre, bueno, ir a donde nadie encontró nada, la posibilidad de que no encuentren nada son altísimas. Pero, viste, hay que seguir, hay que intentar y seguir y buscar y no perder las esperanzas, ¿ok? No perder eso que te mueve, digamos, ¿no? Espectacular. Bueno, Clau, muchísimas gracias. Un Un beso placer. grande. Mil gracias por todo. A vos. Chao.